La serotonina, otra amina biógena, que viene del triptófano. Y el triptófano, al final, va a ser serotonina y va a secretar, la serotonina va a ir sobre sus receptores. Todos, hay 7 receptores de serotonina actualmente, todos son metabotrópicos, exceptuando el 3, que es canal de sodio. ¿Ya? Son todos sus receptores. ¿Cómo acaba su función? Básicamente por recaptación. Recuerden que hay inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina. Van a inhibir su recaptación y van a tener mayor disposición de serotonina en la sinapsis. Serotonina, y se los dije en el aparato de gastrointestinal, en ese apartado vimos que toda la serotonina del cuerpo, la mayoría está en el tracto gastrointestinal y plaquetas. Ahí, el 80%. En el tracto gastrointestinal, ¿qué media? Motilidad y secreción. O sea, ahí también puede ser hormona, otra sustancia. Y en las plaquetas, ¿qué media? Agregación plaquetaria. El resto, el 15 a 20% de serotonina, funciona como neurotransmisor y está en esos lugares. ¿Qué va a mediar? Básicamente el ánimo, el estado de ánimo. Tengo buena serotonina, estoy tranquilo y feliz. Me baja la serotonina, me viene la depresión. Entonces, básicamente es el ánimo. Histamina. ¿De dónde viene? De la L-histidina, otro aminoácido. Tenemos la histamina y va a ser secretada y va sobre 4 receptores. Ahí solo aparecen 3. Es que el cuarto receptor es más periférico, no está en el sistema nervioso, está en vasos y media vasodilatación. Por eso no está el 4. Es el último que se ha descubierto de la histamina. En el sistema nervioso central tenemos el 1 y el 2, que básicamente son receptores metabotrópicos, también el 3. Son metabotrópicos, o sea, asociados a proteína G. ¿Qué hacen? Despolarizan la membrana. O sea, todos los procesos intermedios de acá hacen que se despolarice la membrana, por lo tanto son excitatorios. La histamina básicamente en el cerebro tiene que ver con el estado de alerta. Si yo tengo histamina, estoy despierto. Por lo tanto, si yo tomo un antihistamínico, bloqueo estos receptores y me duermo. El 3 tiene que ver con un receptor presináptico o está en otra sinapsis, en otras neuronas. Y ahí va a modular la liberación de otros neurotransmisores. Importante la acetilcolina. Porque si yo doy un antihistamínico, también voy acá. Y voy a tener un efecto adverso del antihistamínico, un efecto anticolinérgico. No voy a liberar tampoco acetilcolina. ¿Y un antihistamínico qué puede hacer? Retención urinaria. Eso es por el efecto. ¿No? Recuerden que la acetilcolina, ¿qué hace? Es del parasimpático y ese favorecía la micción. Pero si tengo un efecto anticolinérgico, ¿qué tengo? Retengo orina. Entonces, un antihistamínico también tiene un efecto anticolinérgico y anti todos estos neurotransmisores. Porque la acetilcolina, aparte de mediar la conciencia, media la liberación de otros neurotransmisores. Catecolaminas, tenemos 3, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Adrenalina no hay mucho acá en el sistema nervioso central. De noradrenalina y adrenalina, la más frecuente, 90% es noradrenalina. La adrenalina se produce más en la suprarrenal. ¿Ya? En la suprarrenal produce noradrenalina, pero más adrenalina. Lo opuesto se da en el cerebro. Y las tres catecolaminas vienen de esta vía. En este caso es una neurona noradrenérgica que usa la tirosina, se transforma en dopamina, y la dopamina se transforma en norepinefrina. La norepinefrina sale, puede ser recaptada o metabolizada por la COMT. Y hace su efecto, ya sabemos en sus receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 y 3. Básicamente está en el simpático, ¿no? En la noradrenalina. Y en otros lugares, mediando varias cosas, entre ellas el movimiento, puede mediar también la conciencia y demás. La dopamina, en este caso, es la misma neurona, pero solo llega el metabolismo en esta neurona a dopamina. No se transforma en noradrenalina o norepinefrina. Sale la dopamina
y va a hacer su efecto sobre 5 receptores que están asociados a proteína G, o sea, son metabotrópicos. ¿Dónde está la dopamina? En el sistema nigroestriado. Ahí que hace control motor. Recuerden que la deficiencia de dopamina en ese nivel que hace Parkinson, ¿no? El Parkinson está disminuido en este lugar, en el sistema nigroestriado, en los ganglios basales. Y también está en estos lugares, y ahí que media comportamiento de recompensa y adicción. O sea, si yo tengo dopamina, me siento bien también, me siento compensado, alegre. ¿Ya? Y me siento feliz. Pierdo dopamina y sucede lo contrario. También está mediando algunas patologías, como la psicosis. Si hay mucha dopamina, ya comienzo a escuchar cosas, ver cosas e ideo cosas que no existen. Por eso que los fármacos antipsicóticos van sobre todo contra la dopamina. Este inhibidor, no, este es un receptor NMDA, que es un canal de sodio y calcio básicamente, pero también pueden pasar magnesio, potasio, que es para 2 neurotransmisores, para glutamato y glicina. Si pasa sodio y calcio, ¿qué hace? Abre el canal, el calcio entra, el sodio entra. ¿Qué pasa con la membrana? Se despolariza porque son iones positivos. Por lo tanto, el glutamato es básicamente ¿qué? Excitador. Y es el principal excitador del cuerpo, del sistema nervioso. Pregunta de examen. El neurotransmisor excitador por excelencia es el glutamato. Y hace efecto sobre este receptor, que sería ionotrópico. Tiene otros receptores también, el decaninato y el AMPA. Pero en este caso les traigo el NMDA. La glicina también actúa sobre este receptor, que algunas veces es estimulador y en otras veces es inhibidor. También puede actuar mediante este mecanismo. Y el inhibidor por excelencia. Este es el inhibidor por excelencia, pregunta de examen, el GABA. ¿Qué hace el GABA? Agoniza sobre 3 receptores. Ahí no está el tercero, que es el GABA-C. El GABA-A es un canal de cloro. ¿Ya? El canal de cloro, ¿qué es? Lleva iones negativos al interior de la célula. Entonces, ¿qué hace con la membrana? La hiperpolariza, la vuelve más negativa de lo normal. ¿Qué les dije entonces? Que hiperpolarización era inhibición. Entonces, de esa forma hace inhibición el GABA. Tiene otro receptor que es metabotrópico. En este caso, el GABA llega acá al receptor, está asociado a proteínas G y ¿qué hace? Cierra canales de calcio y abre indirectamente por otros procesos y abre canales de potasio. ¿Qué pasa con esto? Ya no entran cargas positivas y se salen cargas positivas. ¿Qué causa? Hiperpolarización. Inhibo. Opioides tienen varios receptores, esos son todos los opioides. Dinorfinas, endorfinas, beta-endorfinas, encefalinas, median dolor, tienen que ver con la analgesia. Y este receptor es importante, el MU, porque aparte de mediar dolor, es el receptor o sitio de acción de la morfina y de otros opioides. O sea, el tramadol, la morfina, la oxicodona y todos van sobre ese receptor. Pero el problema de ese receptor que también produce depresión respiratoria. Entonces, una sobredosis de esos opioides me van a causar paro respiratorio. Causan estreñimiento también. Si yo doy tramadol, puedo dar no solo estreñimiento, sino hasta hilio. Y otras cosas más. Los otros receptores sí no son para los opioides exógenos. Este media básicamente analgesia, el delta, y este kappa analgesia, también tiene que ver con diuresis, sedación, miosis. Corteza motora. Vamos ahora al movimiento. ¿Cómo nos movemos? Gracias al control de la corteza que va a enviar sus neuronas hasta los músculos. La neurona motora sale de la corteza prerolándica a este nivel. Esta neurona hace un paso por la cápsula interna, el brazo posterior, porque el brazo anterior está para sensibilidad.
El brazo posterior es motor. Llega a las pirámides del bulbo, donde la mayoría de fibras se decusan, se van al otro lado. La mayoría, 80, 90% se decusan. Llegan a la médula y antes de salir hacen una sinapsis. Otra neurona, la segunda motoneurona. Y esta va a ir básicamente a músculos distales. Las fibras que no se han decusado siguen su camino por el mismo lado. Antes de cruzarse hacen una sinapsis y antes de salir otra. Ahí tienen una interneurona y van hacia músculos básicamente proximales. Pero no solamente tenemos la corteza primaria. La corteza primaria es algo así como el lugar donde se van a procesar varias cosas. Por ejemplo, ahí va a ir influjo del lóbulo occipital, que nos va a decir qué está pasando y según eso programar el movimiento. El área de Broca, también que está ahí, que es motora, también, porque se comunica con los músculos de la lengua para poder expresar el lenguaje. Tenemos otras áreas, como el área suplementaria y la área premotora, que nos ayudan a coordinar el movimiento. Para subir escaleras, tengo que flexionar unos músculos y extender otros, y así. Y todo va a ser coordinado con otros centros. Y no solo esas zonas, también el cerebelo. El cerebelo también va a coordinar movimiento motor fino. Los ganglios basales y el tálamo también. El tálamo porque va a interrelacionar con la sensibilidad. Y los ganglios basales que después tienen que ver con movimiento, con el tono postural, tienen que ver con la memoria de movimiento y otras cosas. Entonces, todo eso va a ir a la corteza, se va a conjugar ahí y va a salir un movimiento bien planificado. Pero hay otras vías. Hemos visto la vía piramidal. Hay vías del tallo cerebral que comienzan en el tallo cerebral. Pregunta de examen, por eso las pongo. Hay vías mediales y hay vías laterales. Bueno, hay una sola vía lateral y estas son mediales. En este caso es la rubroespinal y estas son las vestibulares, vestíbuloespinales y reticuloespinales que son mediales. Las funciones específicas de cada una de ellas. El haz vestíbuloespinal, ¿qué hace? Regula la musculatura del cuello. ¿Ya? El medial, porque hay un medial y hay un lateral de estas vías vestíbuloespinales. La lateral, ¿qué hace? Controla postura y equilibrio. El haz retículoespinal pontino y vulvar, ¿qué hacen? Conservan la postura y control del tono muscular. Tiene un núcleo pontino y uno vulvar. El pontino es excitatorio y el vulvar es inhibitorio. El haz tectoespinal, este fue el motivo de pregunta. ¿Qué media? Control de movimiento de cabeza y ojos. O sea, si yo volteo la cabeza a un lado, mi ojo va a ir a otro, ¿no? Y eso va a estar mediado por este haz tectoespinal. Y el haz rubroespinal excita neuronas motoras flexoras, inhibe extensoras. Es responsable de la rigidez de decorticación. Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Dónde se da el daño en la descerebración y la decorticación? Decorticación hacia arriba, hacia mesencéfalo casi. Y este es puente. Los ganglios basales son todos esos ahí. El estriado conformado por el núcleo caudado, putamen y los otros, globo pálido y demás. Son núcleos subcorticales que también tienen que ver con el movimiento. Regulan el movimiento voluntario, el aprendizaje motor. O sea, gracias a los ganglios basales podemos cortar un papel, hacer recorte. Preparan el cuerpo a un movimiento previo. Básicamente ayudan a regular la postura. También modulan el inicio y el final. ¿Ya? Un parkinsoniano no puede iniciar la marcha. Es difícil que inicie la marcha, ¿no? Porque tiene daño en los ganglios basales, en el sistema nigroestriado. Hay menos dopamina, les dije. ¿Cómo inician la marcha? Están ahí que no pueden iniciar y después se van rapidito. Esa es la marcha festinante, por daño a ese nivel. Pero también, específicamente el putamen, ¿qué hace? Patrones complejos de actividad motora. Escribir, cortar tijera, fijar un clavo a martillazos, necesitan coordinación. ¿Y eso quién lo da? El putamen. ¿Y el caudado? El control cognitivo del movimiento. O sea, yo puedo con eso jugar a básquet, vóley,
porque ya tengo el movimiento programado, ya lo he aprendido. Entonces, mi caudado ya solito lo suelta. También nos dice, yo veo un león, ¿qué hago? Corro, eso ya lo tengo grabado, no me va a quedar ahí, y ya da movimiento. El caudado hace eso. Las vías sensitivas son aferentes, vienen de la piel y otros y van a ir al cerebro. Estas ingresan a la médula y antes de decusarse, hacen su sinapsis y suben. ¿Dónde hacen otra sinapsis? En el tálamo. Ahí hacen otra sinapsis y ahí van a tener interrelación con vías motoras. Y de ahí vuelven a subir, pasan por la cápsula interna, brazo anterior, esa es pregunta de examen, cápsula interna, brazo anterior, y luego a la corteza, post-rolándica. Y hay varios tractos. Hay tractos posteriores, hay tractos anteriores y demás. Lo que hay que quedar y que quede en conclusión acá, tenemos el tracto espinotalámico lateral. ¿Qué lleva eso? Dolor, temperatura. Por ahí va el dolor y temperatura, por el tracto espinotalámico lateral. Y atrás, en los cordones posteriores, ¿quién lleva? Los receptores de toque, de tacto, y también los de propiocepción, los que están en las articulaciones. Esos van por los fascículos de Golgi-Burdach, gracilis y cuneatus, ahí atrás. Sensibilidad también es dolor, ¿no? Y hay dos tipos de dolor, hay que ver. Uno rápido y uno lento. El rápido, por ejemplo, es una quemadura, un toque, una hincada en la piel. Ese dolor tiene que ir rápidamente al cerebro para nosotros sacar el brazo, ¿no es cierto? Es un dolor rápido. El dolor rápido, entonces, ¿qué estímulos lo desencadenan? Básicamente mecánicos y térmicos, nada más. Estímulos mecánicos o térmicos. Como dije, quemadura o un toque, una hincada. Las fibras que transmiten estas son más o menos rápidas. Miren, son A delta, que tenían mielina y van a esta velocidad. ¿Cuál es el neurotransmisor de este dolor? Glutamato. Y hay un dolor lento. Este dolor lento es más de vísceras, ¿ya? ¿Y cuáles son sus estímulos? Acá se agrega uno. Aparte del mecánico y el térmico, también está el químico. O sea, es un factor químico, por ejemplo, bradicininas. Las bradicininas tienen que ver con inflamación y eso causa dolor. Serotonina, histamina, el potasio, acetilcolina, ácido láctico. ¿Qué pasa en una isquemia cardíaca? Se produce ácido láctico a nivel de ese tejido. Ese ácido láctico va a estimular receptores de dolor y van a llevar al cerebro en una forma más lenta. Es un dolor más lento y por eso es un dolor sordo. Sus fibras que usan, ¿cuáles son? Fibras C, más lentas, a esa velocidad. Y miren, ¿cuál es su neurotransmisor? La sustancia P. La sustancia P, en todo caso, va a mediar ese dolor. La unión entre la sensibilidad y la motricidad. ¿Cuál es? Un acto reflejo, ¿no? Yo siento algo y desencadeno una acción motora. Ese es un reflejo. Y hay reflejos de médula, de tronco y a varios niveles. Este es un reflejo medular, que tiene un órgano sensorial, lo siente, una neurona aferente, lo lleva a la médula, que es el centro integrador, y del centro integrador sale una neurona eferente a un músculo y se da un movimiento. Hay varios tipos de reflejos. Por el número de sinapsis, vamos a ver ejemplos después. Pueden ser monosinápticos, o sea, solo hay una sinapsis entre ellos, o polisinápticos, más de uno. Y por la localización, la mayoría son espinales o medulares. Y hay no espinales, como son los de tronco cerebral. Reflejos monosinápticos. Miren acá, se siente algo, solo hace una sinapsis y hay una respuesta, nada más. Ejemplo, el reflejo miotático. ¿Cuál es ese reflejo? El rotuliano. El rotuliano es un reflejo miotático. El aquiliano, todos esos son reflejos miotáticos. Cuando el músculo se estira, ¿cuál es la respuesta? El músculo se contrae.
¿Y quién mide el estiramiento? El uso muscular. El uso muscular es el receptor de ese estiramiento. ¿Dónde está el uso muscular? Dentro de las fibras musculares, en las fibras intrafusales, ahí adentro está el uso. No es motor, es sensitivo. Se está viendo el estiramiento. Y el uso muscular se va a extender y se va a unir al tendón, pues. Se une al tendón. Entonces yo cuando estiro el tendón, ¿qué se da? ¿Cuál es mi respuesta? Flexora. ¿Cómo extiendo el tendón? Haciendo percusión en el tendón. Hago percusión en el tendón, se contrae este músculo y se da el reflejo. Entonces, al extenderse el músculo, mi respuesta es contraer. Órgano sensorial, uso muscular. Neurotransmisor, glutamato. Ejemplo, rotuliano. Ahí está el uso muscular. Es un órgano sensitivo. Está en las fibras intrafusales. Sus terminaciones se unen a los tendones. Tiene inervación motora propia, aparte, las motoneuronas gamma. ¿Cuál es la función de este reflejo? Preservar la fuerza muscular. Este es otro monosintáctico. El miotático inverso. Es inverso. ¿Dónde está su receptor sensitivo? En el órgano tendinoso de Golgi, al final de los tendones. Si hay mucha tensión, ¿qué pasa? La contracción se interrumpe. ¿Ya? O sea, si esa contracción hace mucha tensión, rompemos la contracción, termina. El otro era, si había mucho estiramiento, contracción. Contraigo mucho, suspendo la contracción. Por eso es inverso. Y este es un polisináptico. Miren, hay varias sinapsis y luego el reflejo motor. Ejemplo, el reflejo de retirada. Si yo tengo dolor, saco el brazo. Ese es mi reflejo. Ese es el reflejo de retirada. Recuerdan, en sus clases de fisiología, de pregrado, tuvieron a la ranita colgada ahí y les ponían a la patita a ácido, a diversas concentraciones de ácidos. Con un poco de ácido se contraía, pues, reflejo de retirada. Si ponían más ácido, contraía, la respuesta permanecía un tiempo y estiraba el otro lado, ¿no? Tenía esto, una respuesta extensora cruzada y una respuesta prolongada porque puede haber reverberación. Todo depende del estímulo. O sea, si doy más ácido va a haber mayor estímulo. Y la pobre ranita hacía eso. ¿Y por qué hay reverberación? Miren, si bien estas sinapsis van hacia adelante, hay algunas que regresan y vuelven a repotenciar el reflejo. Entonces puede permanecer ahí contraído aún sin estar el estímulo. Otros reflejos, ¿no? Estos son espinales, locomoción, posturales, el de rascado, ese obviamente es en animales. El que le frotan al perrito y se rasca, ese es un reflejo también, ¿no? Entonces, ese es en animales, hay reflejos vegetativos y demás. Y los espinales que son importantes. Si no hay reflejos espinales, nos indica que hay muerte cerebral. Reflejo pupilar, fotomotor consensual. A la luz se contrae mi pupila. Y si se contrae esta también. Ese es el consensual, ¿no es cierto? Si contraigo una, la otra también debe contraerse. Ese es consensual. Hay respuestas vestíbulo-cocleares. Hecho agua helada, la desviación de la mirada es helado. Reflejo corneal, está más o menos en estos pares. Esto era el tercer par. Esto es quinto y séptimo. Obviamente, si no hay reflejo, ese paciente ya tiene muerte cerebral, no se cierra el ojo cuando toco la córnea. Y el reflejo nauseoso. Reflejo nauseoso también, si está abolido y refleja la función de estos pares. Si no tengo reflejo nauseoso, probablemente haya muerte cerebral, pero habría que ver todos los reflejos. Criterios para muerte cerebral es ver estos reflejos, aparte del electroencefalograma, ¿no? Los reflejos de tronco. Ausencia de reflejos de tronco, todos tenemos muerte cerebral. Este es un ejemplo de un reflejo de tronco. Este es el reflejo pupilar, que está mediado por el tercer par. Nosotros vemos la luz acá en la retina. El impulso va a toda esta zona y al final llega
al tronco cerebral, al mesencéfalo. En el mesencéfalo, ¿qué está? El núcleo de Edinger-Westphal, que es un accesorio al tercer par. ¿Y qué hace? Hace, a través de una sinapsis, contracción de la pupila por la luz. ¿Y por qué es consensual? ¿Por qué se contrae la otra pupila también si solo pongo luz a este lado? Porque acá hay un puente, hace una sinapsis hacia el otro lado. Y además hacen otra sinapsis a otros ganglios. Acá en el tronco, por ejemplo, o en el cuello, ganglios cervicales. También hay una sinapsis ahí que va a regular este reflejo. Por eso, cuando tengo tumores y paraneoplásicos de pulmón, puedo hacer síndrome de Horner. Miosis, tosis, anhidrosis de esa zona. Porque hay conexiones de esto con esos ganglios a nivel más bajo. Ejemplo de ganglios, perdón, de reflejos de tronco. La visión es un sentido. La visión es recibir nuestro estímulo, ¿cuál es? La luz. Pero esa luz tiene que ir por una serie de lentes y enfocarse directamente en la retina para poder estimular bien nuestros receptores de esa luz. Y vamos a traducirlo en color y demás. Lo normal es que se refleje ahí, el foco se dé en la retina. Pero a veces, cuando mi ojo es muy grande, el foco se va a formar ¿dónde? Antes. Es el caso de la miopía. Y si mi ojo es muy corto, ¿dónde se va a formar mi foco? Atrás. Es el caso de la hipermetropía. Astigmatismo, ¿qué pasa? Irregularidades acá que hacen que haya varios focos. Entonces va a llegar la luz a la retina, que es el lugar donde vamos a recibir el estímulo luminoso. Entonces son las 11, 10 capas, según como consideren la literatura, de la retina. ¿Y qué tenemos? Un pigmento epitelial. Este pigmento, ¿qué hace? Concentra la luz y no deje que se escape. Y la presenta directamente a los receptores, nuestros conos y bastones. Son los receptores de luz. Luego hay una capa nuclear externa, ¿no? Esta capa nuclear corresponde a los núcleos de mis receptores. Sería mi tercera capa. Mi pigmento, mi capa de bastones, mi capa nuclear. Hay una capa plexiforme, externa. ¿Qué es? Sinapsis. Sinapsis de mis receptores con una serie de varias otras neuronas. Neuronas en sí. Son las células horizontales, las amacrinas o las bipolares. Ya ahí hay sinapsis de esos receptores con estas células. Luego tenemos la capa nuclear interna. La capa nuclear interna están los núcleos de todas las células que les he dicho. Luego hay otra capa plexiforme interna. También en las plexiformes hay sinapsis. Sinapsis de todas estas células, pero ya con las fibras ópticas del segundo par craneal. Y la capa ganglionar. Son la capa donde están los cuerpos de estas células del nervio óptico. Esos son nuestros receptores de visión. Nuestros receptores de visión, bastón y cono. La diferencia es que estos son más sensibles, va a haber la gama de grises, tiene su pigmento que es la rodopsina y tiene un umbral menor. En oscuridad son estimulados y eso vamos a verlo después, porque estos en la luz son estimulados, estos se estimulan en oscuridad. Normalmente cuando hay luz, estos están inhibidos, la luz inhibe estos bastones. Después está el mecanismo de cómo la luz está inhibiendo a los bastones. Los conos tienen menor sensibilidad, pero nos permiten ver colores. Un pigmento para 3 colores distintos. Umbral mayor y en oscuridad no son estimulados, obviamente, no funcionan en oscuridad. Y ahí está el mecanismo de cómo es que se estimulan en oscuridad los bastones. Primero, en luz están inhibidos, pero en oscuridad están activos. ¿Qué pasa en oscuridad? El sodio está entrando a la célula, en oscuridad, en el bastón. El sodio ingresa. Si ingresa el sodio, ¿qué pasa? Mi membrana se despolariza, se está estimulado.
Eso es lo que pasa en actividad, en la oscuridad. ¿Qué pasa si yo voy a luz? Lo voy a inactivar. ¿Cómo? La luz agoniza sobre la rodopsina, hace un cambio conformacional de la molécula. Este activa a GTP y este activa a esta enzima, que va a degradar el GMP cíclico. El GMP cíclico, ¿qué estaba haciendo en oscuridad? En oscuridad estaba manteniendo abierto el canal de sodio. Pero viene la luz, degrado mi GMP cíclico. Entonces ya no tengo quien me abre el canal de sodio. El canal de sodio se cierra. ¿Ya? Entonces en luz no tienen función. Ya se repolariza de nuevo en luz. Nuestra vía, solo para mencionar los campos. El campo temporal es visto por la retina nasal, ¿no? Y viceversa. Esta retina nasal es la que se cruza. Los lados temporales de la retina no van por su mismo lado. ¿Y dónde se cruza? En el quiasma óptico. Luego van estas radiaciones hasta los ganglios geniculares laterales, donde hacen sinapsis, y de ahí emite otras radiaciones, el tracto geniculado también, y va al área 17 de Brodmann. Y ahí es donde vamos a ver todo el estímulo que ha sido generado acá. Gusto, otro sentido, es algo simple, felizmente, tienen receptores para cada gusto. ¿Cuántos gustos tenemos? 5. Para salado, para ácido, para el umami, para el dulce y para el amargo. Son los 5 sabores y tienen distintos receptores. El salado tiene un receptor que es un canal de sodio. Entonces viene la sal, agoniza su receptor, se abre el canal de sodio y el sodio ingresa y se despolariza la membrana y manda el impulso hasta el cerebro. Fácil el del sodio. El del ácido o agrio es que está mediado por hidrogeniones. Pues. El hidrogenión también abre el canal, sale potasio y esto despolariza la membrana. El umami. El umami en chino significa gustoso. Y este es un receptor específico para el glutamato. O sea, el glutamato es un sabor en sí. ¿Y dónde está el glutamato? En el Ajinomoto, pues. Y en todas las comidas que tengan esto. Los chisitos, los Pringles y nuestro chifa que tanto nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque va sobre ese receptor específico, el umami. Y aparte está la glucosa que agoniza un receptor que es metabotrópico. Y los amargos, todos los sabores amargos también agonizan un receptor metabotrópico. Entonces hay ionotrópicos y metabotrópicos. Y va a ir, obviamente, a la corteza todo ese impulso que ha sido generado acá. El olfato es un poco más complejo, porque el olfato tiene sus receptores en la mucosa nasal, especialmente en los cornetes, en la mucosa de los cornetes. ¿Y por qué tenemos cornetes? Para que el flujo a ese nivel se vuelva turbulento y pueda quedarse la molécula odorífica a ese nivel. Entonces ahí tenemos moléculas odoríficas que van a ir a agonizar los receptores que están ahí. Pero nuestros receptores tienen una peculiaridad, que son neuronas. O sea, estos receptores son neuronas directamente. Digamos que son las únicas neuronas que salen del cuerpo. Están saliendo a través de la mucosa, se han transformado en receptores y van a recibir los estímulos de las moléculas odoríficas que están en el aire. Y van a ir sobre los receptores que son proteínas que están en esas neuronas, en la membrana de esas neuronas modificadas. El problema acá es que hay más de 1000 proteínas como receptores. Entonces no es como los sabores que solo tenemos 5. Acá va a haber más de 1000 proteínas que se van a asociar a diversas moléculas odoríficas. Van a ir, obviamente, van a pasar sobre la lámina cribiforme del etmoides y van a formar el primer par olfatorio.
Par craneal. Vamos al sistema nervioso autonómico. Tenemos el simpático y el parasimpático, ¿no? Y hay diferencias entre ellos. ¿El simpático de dónde nace? De raíces básicamente dorsales, ¿ya? Son raíces dorsales. ¿Y el parasimpático de dónde nace? Raíces sacras y raíces y tronco cerebral, o sea, de los pares craneales, como por ejemplo el par craneal 3. El par craneal 3 tiene además al núcleo de Edinger-Westphal que hace contracción y relajación de pupila. Ese es del parasimpático. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la diferencia primero, de dónde sale. La otra diferencia es qué tan grandes son sus neuronas. Ambos sistemas tienen dos neuronas. La preganglionar y postganglionar. Pero el simpático tiene una preganglionar cortita, o sea, hace su sinapsis cerca de la médula. ¿Y quién es el neurotransmisor implicado? Acetilcolina. ¿Qué receptor? Nicotínico. Luego sale la postganglionar y va sobre diversos órganos. ¿Cuál es el neurotransmisor implicado acá? Básicamente la noradrenalina. En casi todos los órganos. Sin embargo, hay una excepción. En las glándulas sudoríparas, el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Ya? Nosotros siempre creíamos que, o eso es lo que quedó en la mente, que el simpático es básicamente norepinefrina, ¿no? También es acetilcolina en el caso de las glándulas sudoríparas. El parasimpático tiene una preganglionar más larga. ¿Dónde hace su sinapsis? Cerca al órgano blanco. También la acetilcolina está en la sinapsis de acá. También es el receptor nicotínico. La célula postganglionar hace su sinapsis, también mediada por acetilcolina, pero en este caso el receptor es muscarínico. Miren que en la periferia el receptor es muscarínico y acá es nicotínico. Ahí están todas las funciones del simpático y el parasimpático según los órganos. Corazón. Simpático, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción, aumenta contractibilidad a través del beta 1. El parasimpático, con sus receptores muscarínicos, hace eso, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye velocidad de conducción. También hay función del músculo vascular, básicamente del simpático, no hay inervación parasimpática a ese nivel. Músculo bronquial, se relaja con el simpático, se constriñe, por eso el beta 2 agonista, pues, nos produce broncodilatación. En el tracto gastrointestinal también, eso ya lo vimos la otra sesión. En el hígado, el simpático hace una función a través del beta 2, glucogenólisis y gluconeogénesis, o sea, libera glucosa. En el tejido adiposo también va a producir lipólisis para que esa grasa produzca energía, glucosa de otra forma, ¿no? A través de la beta oxidación lipídica. A través de estos receptores beta 1 y ahí también tenemos el beta 3. Riñón, la renina hemos visto que era estimulada básicamente por la llegada de sodio o la menor llegada de sodio en el túbulo contorneado distal, ¿no? Ese es su primer estímulo. Pero también hay otro estímulo para que se secrete renina, el simpático. El simpático, con su receptor beta 1, también va a secretar la renina. Entonces, que quede claro, la renina se libera por dos circunstancias, el mecanismo túbulo renal y la activación del simpático a través de su receptor beta 1. Vimos la vejiga también la otra vez, son sus funciones. Genitales, recuerden el simpático eyacula y también hay contracción vaginal, también contracción uterina. Y el parasimpático, erección, básicamente. Y en el ojo, la pupila se dilata con el simpático, se constriñe con el parasimpático y el músculo ciliar, que es para la acomodación, básicamente es parasimpático, contracción. Algo sobre el hipotálamo. Está en el sistema nervioso central y el hipotálamo tiene un montón de funciones, tiene varios núcleos y hemos visto ya en endocrino, va a secretar varias hormonas, ¿no? Esa es una función del hipotálamo. Activa el sistema nervioso simpático también. La conducta alimentaria también está ahí. Están los centros de la saciedad y los centros del apetito. ¿Quién estimula el apetito? Neuropéptido Y. ¿Quién estimula la saciedad, o sea, inhibe el apetito?
la leptina. ¿No? La leptina que es producida en la grasa va a inhibir el apetito en estos núcleos. Núcleo arcuato, ventromedial y área lateral. Entonces, ahí también mediamos el apetito. sed también está mediada acá, en el área lateral. Y hemos visto también la hormona antidiurética es secretada en el hipotálamo, en estos núcleos. Y va a regular el equilibrio de agua y sodio. Por lo tanto, también va a regular la presión arterial. La temperatura está en la área preóptica. Ahí está nuestro termostato. El termostato está ahí. Pero también áreas posteriores. O sea, el hipotálamo anterior es la principal área de la temperatura, pero en áreas posteriores también. Tanto así que si se lesiona el área anterior, ¿qué hay? Hipertermia. Y si se lesiona el área posterior, hay hipotermia. Ahí está nuestro termostato. La conducta sexual también está regulada ahí, en estas áreas, y el ritmo circadiano. El hecho de tener sueño o vigilia está mediado acá, como vamos a ver. El hipotálamo va a mediar el sueño-vigilia. Y ahí está la parte ya casi final. Nosotros generamos ondas en el electroencefalograma, según estemos despiertos o estemos dormidos. Las ondas que tenemos en estado basal son las alfa y beta. Alfa cuando estamos más o menos tranquilos, con ojos cerrados. Pero si estamos concentrados en algo, serán beta. Cuando hay una concentración mayor, haciendo cálculos matemáticos y demás. Entonces, esas son las ondas de estar despiertos. Son más o menos rápidas y estas son amplias. Cuando nosotros entramos al sueño, nuestras ondas se van haciendo lentamente, se van haciendo más lentas. Y nuestro sueño tiene dos fases, el no REM y el REM. El no REM se caracteriza por ondas bastante lentas. El REM, en cambio, tiene unas ondas parecidas a las de estar despierto. Son ondas rápidas. Entonces nosotros vamos a estar entrando en sueño. Estas ondas son del REM, tipo fase 1 del REM, fase 2, ahí aparecen ondas delta, que también pueden estar en la 3. Y en la 3 pueden aparecer las ondas delta también. Esas son teta, perdón. Y las delta pueden aparecer en la 3, pero son características de la fase 4. Ondas lentas y amplias. Hasta que después pasamos a este sueño, que es más rápido. Es el sueño REM. Ahí es donde estamos soñando literalmente. Si nosotros despertamos a un paciente en este sueño, nos va a contar su sueño. ¿Ya? Si lo despertamos en otro lugar, no ha soñado. Y este sueño es más profundo. Ahí están los dos tipos de sueños, las ondas delta, teta y demás. Y vamos a tener ciclos que se repiten más o menos cada 90 minutos. O sea, nosotros estamos despiertos, dormimos y entramos a fase 1 del no REM, 2, 3, 4, regresionamos todo eso y entramos al no REM. Luego de nuevo a no REM y de nuevo a REM. No REM y REM. Cada más o menos 90 minutos. Y debemos tener 4 a 6 sueños REM por noche. Y es donde soñamos, como les digo. Pero hay más sueños REM conforme ya vamos a despertar. O sea, dormimos más profundamente en la madrugada. Y ahí entra el choro a la casa. Porque no vamos a despertar. Y ahí estamos profundamente dormidos. Y hay otra característica. Los prematuros, los lactantes prematuros, los nacidos prematuros, tienen mucho más REM que cualquier persona. 80% de su sueño es REM. En cambio, cuando vamos creciendo, nuestros REM se van acortando. Tanto así que los ancianos tienen poco REM. Y ellos se despiertan fácilmente, pues. ¿Y qué dicen? No he dormido. Si han dormido, lo que pasa es que se despiertan a cada rato y piensan que no han dormido y que han tenido un sueño de poca calidad. No han tenido mucho sueño REM. Y eso se da por la edad. También algo que
es importante es que los niños tienen más etapa 4. ¿Recuerdan qué pasaba en el niño y el sueño? No, el sueño no REM. ¿Qué pasaba en el sueño no REM? Había más pulsos de hormona de crecimiento. ¿Sí o no? Se los dije en endocrino. Acá en el sueño no REM. Entonces, el niño necesita más sueño no REM para crecer, para tener más hormona de crecimiento. Ese es como les digo, esta es la regulación por neurotransmisores de nuestro ciclo vigilia-sueño. Ahí tenemos la vigilia, tenemos el sueño no REM y luego el REM. Y vamos a ir de esto a esto y luego despertamos. ¿Quién controla el sueño? Les dije el hipotálamo. Y también la sustancia reticular ascendente. Son los dos lugares que nos van a mantener despiertos o dormidos. Y aparte también hay otras cosas secundarias como la melatonina. La melatonina se estimula con la oscuridad y nos induce sueño, ¿no? La luz le inhibe, pero es algo menor, no es tan importante. Digamos que esto es lo más importante. ¿Qué pasa en la vigilia? En la vigilia, la sustancia reticular ascendente produce básicamente norepinefrina y serotonina. Y el hipotálamo, histamina. Entonces, los tres nos mantienen despiertos. Luego entramos en sueño no REM. ¿Quién regula el sueño no REM? Básicamente el hipotálamo, liberando un neurotransmisor, GABA. Entonces, el GABA es responsable del sueño no REM. Y el sueño REM es regulado por la sustancia reticular ascendente. ¿Con qué mediador? Básicamente la acetilcolina. Entonces, hay dos mediadores del sueño, GABA y acetilcolina. GABA en el no REM y acetilcolina en el REM. Y hay tres mediadores de la vigilia: serotonina, histamina y noradrenalina, que nos van a mantener despiertos. Obviamente, mientras estamos despiertos, nuestra acetilcolina disminuye y también va a disminuir el GABA. Y viceversa también en los otros estados. Esto es lo final, el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde producimos el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos que están en nuestros 4 ventrículos. Lo producimos acá, en los ventrículos laterales, producimos la mayoría del líquido. Pasa el líquido a través del foramen de Monro al tercer ventrículo. Ahí se produce un poco más de líquido en sus plexos coroideos y de ahí va a pasar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y ahí se produce un poquito más de líquido. Ahí también hay plexos coroideos en el cuarto ventrículo. De ahí pasa ya al espacio subaracnoideo donde hay vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades aracnoideas son las que se encargan de recaptar. O sea, ¿quién produce? Los plexos coroideos. ¿Quién recapta? Las vellosidades aracnoideas. ¿Y cómo pasa del ventrículo a ese espacio subaracnoideo? A través de los foramen de Luschka y Magendie. ¿Cuánto líquido cefalorraquídeo tenemos circulando? 150. Eso es lo que está circulando. Pero producimos diario 500. Obviamente que 500 tienen que reabsorberse también diariamente para mantener esa constante de 150. Se producen acá en el plexo coroideo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el plexo coroideo? Tiene canales de sodio. Entonces, ese plexo está secretando sodio hacia el líquido cefalorraquídeo. Y el sodio que jala, cloro, por gradiente eléctrica. Y esos dos que jalan, agua. Entonces, así se va a formar el líquido. Entonces, ¿cuál es el motor que genera el líquido cefalorraquídeo? El sodio. Eso va a jalar y producir todo el líquido. Bueno, también hay otros transportadores para otras sustancias. Y hay que ver que esa barrera es impermeable para la mayoría de sustancias, pero permeable a algunas cosas. Felizmente al agua, pues por eso el agua pasa libremente. Al CO2. Por eso el CO2 cumple un rol importantísimo ahí, regulando respiración
y regulando vasodilatación. El CO2 puede pasar. Sustancias liposolubles, el alcohol pasa rápidamente en la membrana, llega al sistema nervioso fácilmente, y los anestésicos. Su composición, la osmolaridad, similar al plasma, es isosmolar. Células, no debe haber más de 5 células por mililitro, y si hay, deben ser linfocitos, no polimorfos nucleares, ninguno, no hematíes ni nada. Serán linfocitos, máximo 5, de 0 a 5. Hay proteínas en esa concentración, que básicamente es albúmina. El líquido cefalorraquídeo es bien pobre en otras proteínas, por ejemplo, inmunoglobulinas casi no tiene. El líquido sinovial, pleural, tienen inmunoglobulinas y ahí cumple un rol protector. En el líquido cefalorraquídeo no hay inmunoglobulinas, lo que le hace lábil a infecciones. Las proteínas pueden subir sobre todo en infecciones, ¿no? Proteinorraquia cuando hay infección bacteriana y más proteinorraquia cuando hay infección por micobacterias. Y más proteinorraquia en enfermedad de Guillain-Barré. En Guillain-Barré llega a 1 gramo por decilitro. Ya es un montón, más o menos en la segunda semana del Guillain-Barré. La glucosa, en estos valores, casi un poco por debajo que el plasma. Si se consume es que hay una célula que está consumiendo eso. ¿Quién consume más? Mycobacterium tuberculosis. Cloro, también casi igual que el plasma, esto también casi igual que el plasma. Y la presión la medimos en centímetros de agua, que es 13 en promedio, un rango hasta de 18. Mayor de 18 centímetros de agua tenemos hipertensión endocraniana. Algunas preguntas con este aspecto. En la formación de la barrera hematocefálica, la célula que participa es, ¿cuál era? Los dije, una parte de la neuroglia, el astrocito. El astrocito está formando eso. Se encuentra en el sistema nervioso central y tiene función inmunológica, también la neuroglia. ¿Cuál era? Las células microgliales o neuroglia, o microgliales en sí. Son las más chiquitas de todas. ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso? GABA, lo habíamos dicho, hiperpolariza. Se contrae por efecto de impulsos noradrenérgicos, el músculo piromotor. El resto no, va a relajarlos. Respecto a la mielina, señale la afirmación falsa. Permite mayor velocidad de conducción, pero requiere mayor volumen axonal. No, no dependientemente. Estamos hablando solo de la mielina y eso, solamente la mielina va a dar mayor velocidad. Claro que por otro lado, el mayor grosor también dará velocidad. Pero no es dependiente uno del otro. Todo el resto están completamente falsos. Verdaderos, perdón. Todo es verdadero. ¿El axón mielinizado consume menos energía que el no mielinizado? Sí, porque no va a necesitar tanta energía para la transmisión. Ya tiene mielina. ¿El oligodendrocito emite prolongaciones mielinizantes a varios axones? Sí, o sea, no solamente es a uno. El oligodendrocito va a estar dando mielina a varias neuronas en el sistema nervioso central. ¿Contenido lípido es mayor de los astrocitos? Sí, en caso de la mielina. Y a nivel central, los espacios axonales que no son cubiertos por mielina están rodeados de astrocitos. Sí, también. Recuerden que la neuroglia es el tejido que está componiendo todos los espacios huecos, es el relleno. La función de las motoneuronas gamma es fundamentalmente aumentar la excitabilidad de los receptores sensoriales intrafusales. ¿Se acuerdan que estaba el uso muscular? Y ahí tenía una inervación motora propia, está en la diapositiva. ¿Y qué era? La motoneurona gamma. Y está en fibras intrafusales. ¿Cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM? ¿Cuál era? Acetilcolina. No REM era GABA. Muy bien, muchas gracias, ya nos estamos viendo pronto.